Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano, cada hermana, cada oyente que está con nosotros ya sintonizando el año bíblico. Hoy estamos iniciando la semana de labores con las actividades diarias, ¿verdad? Todo lo que implica el trabajo, los niños a la escuela. Ya estamos entonces al lunes 10 de abril del año 2023 y nos hallamos entonces desde Puerto Armuelles en Panamá, transmitiendo el año bíblico, un programa diario donde emprendemos nuestro viaje por las páginas bíblicas y hemos estado acompañando al profeta Eliseo en esas grandes proezas que Dios le permitió realizar con esa petición que él elevó y Dios le concedió la doble porción de el espíritu que acompañó a Elías que reposase sobre él. Y esta petición nos da a entender el anhelo que él tenía de servirle a Jehová, a tal punto que la única manera de él conseguir eso era fijando los ojos en esa petición. No podía distraerse mirando el Jordán, mirando los hijos de los profetas, mirando el carro de fuego, los caballos. Tenía que mirar al profeta Elías, que de esa manera pues el Señor le otorgaría esa sabia petición. Y a través de estas páginas hemos corroborado cómo Dios fue fiel ante esta petición y este gran profeta realizó prodigios, grandezas, tremendo, cómo Dios lo usó de una manera especial. Y el día de hoy pues ya nos tendremos que despedir del profeta Eliseo, porque en el capítulo que vamos a iniciar a leer pues muere el profeta Eliseo. Pero qué grandes enseñanzas nos dejó este gran siervo de Dios. Así que bueno, vamos a iniciar con la oración para ya emprender nuestro viaje por las páginas bíblicas del libro segundo de Reyes, los capítulos 13, 14 y 15. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, como lo expresó tu siervo ante tal majestad, Señor, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas? Gracias porque tu amor y tu misericordia se ha derramado para con cada uno de tus hijos. Guárdanos, Señor, aún de la apariencia del mal. Ayúdanos, Padre, a ver el pecado con horror, Señor, a huir del pecado, Señor. Perdónanos, porque reconocemos que diariamente nos equivocamos y tú en tu bondad y en tu misericordia nos exoneras de toda culpa. Guía nuestros pasos por el camino de la santidad y de la justicia, Señor. Si anhelamos ver tu rostro, necesitamos imitarte cada día más. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, Señor. Tú conoces la lista de hermanos que está padeciendo por distintas necesidades de salud, distintos procesos en su hogar también. Yo te ruego que en tu bondad y en tu misericordia tú extiendas tu cetro de misericordia, Señor. Señor, de acuerdo a nuestra fe, tú harás una obra especial. Con tu palabra, Señor, sabemos que tú permaneces fiel y que nada ha mudado, Señor. Ayúdanos a creer en tus promesas que son fieles y son verdaderas. Permite que cada hogar, cada país donde están conectados para escuchar tu palabra pueda hacer ese efecto para lo cual la has enviado, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Ayúdanos, Señor, envuélvenos en tu poder, Señor, que esa fe crezca a medida que aprendemos de tu palabra, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos y no nos abandones. Quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, entonces emprendemos ya el viaje hacia el capítulo 13 del segundo libro de Reyes y así iniciaremos entonces
Con esta historia ya nos despediremos entonces de este ilustre profeta que nos ha dejado tantas enseñanzas de valor y de poder de lo alto. Escuchemos el capítulo 13 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo en ojos de Jehová, y siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron debajo la mano de los siros, y le habitaron los hijos de Israel en sus estancias, como antes. Con todo eso no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria. Porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo y 10 carros, y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como polvo para hollar. Lo demás de los hechos de Joacás, y todo lo que hizo, y sus valentías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y sepultáronlo en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Lo demás de los hechos de Joás, y todas las cosas que hizo, y su esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y sentóse Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y díjole Eliseo: Toma un arco y unas saetas. Tomóse él entonces un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: Abre la ventana de hacia el oriente. Y como él abrió, dijo Eliseo: Tira. Y tirando él, dijo Eliseo: Saeta de salud de Jehová, y saeta de salud contra Siria, porque herirás a los siros en Afec, hasta consumirlos. Y tornóle a decir: Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, díjole: Hiere la tierra. Y él hirió 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: A herir 5 o 6 veces herirías a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora 3 veces herirás a Siria. Y murió Eliseo, y sepultáronlo. Entrado el año vinieron partidas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos un hombre, súbitamente vieron una partida, y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y levantóse sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y compadecióse de ellos, y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que él había tomado de mano de Joacás su padre en guerra. 3 veces lo batió Joás,
y restituyó las ciudades a Israel. Bien interesante tenemos este relato que nos expresa varias condiciones que debemos considerar en nuestro diario vivir. Aquí tenemos este hombre que se levanta a reinar en el año 23 de Joás, hijo de Joaquía. Aquí la historia, el relato de Reyes regresa de nuevo al reino de Israel del norte. Recordemos que se dividió norte y se le colocó el nombre, se le dejó el nombre de Israel, y el reino del sur, que se le llamó entonces Judá. Y aquí pues el relato regresa al reinado del norte, donde nos revela pues la muerte de Jehú, y tras la muerte de Jehú toma el poder su hijo Joacás, quien se convierte entonces en rey, cumpliéndose así la promesa que Jehová le había dado, que su generación reinaría hasta la cuarta generación, por haber él cumplido con raer toda la familia del rey Acab y haber raído todo lo que fue la adoración a Baal. Sin embargo, a pesar de que Jehú hizo todo esto que se le había ordenado, su corazón no fue perfecto ante Dios, porque se inclinó a la adoración de aquellos becerros que había edificado Jeroboam, el primer rey del norte, que estaban en Betel y en Dan. Entonces, por eso decimos con suma certeza que de los 19 reyes que gobernaron en la parte del norte, no hubo uno que temiera a Jehová con todo su corazón, que fuera íntegro y que le rindiera culto al Señor su Dios. Todos fueron hombres que rindieron culto o a Baal, a los dioses de estos pueblos que estaban alrededor, a Astarot, a todos estos dioses, o a los becerros que Jeroboam había mandado hacer. Entonces Joacab se convierte en rey, y este fue el rey número 11 que toma la posición. Recordemos que eran 19 reyes y todos fueron malos. Todos los reyes del norte fueron malos. ¿Qué hizo Joacás? Bueno, Joacás, el hijo de Jehú, permitió el florecimiento de la idolatría, de la manera que el Señor no impidió, no le hizo estorbo a Hazael, quien fuese rey de Siria. Y más tarde Ben-Hadad, que fue el hijo de Hazael, qué irónico, ¿verdad? Ben-Hadad había sido el rey de Siria, que Hazael tomó una toalla y lo asfixió, lo mató. Y este hombre, Hazael, pues le colocó a su hijo el nombre del rey que él había matado. Qué cosas, ¿verdad? Eso lo haría como para entender que apreciaba al rey que mató. Y el Señor pues no le impidió que Hazael y más adelante su hijo siguiera oprimiendo a Israel, pues esto era parte del resultado de su desobediencia y de su idolatría. Sin embargo, aquí nos relata la palabra de Dios que Joacás se arrepintió temporalmente. En el versículo 4 nos dice que él oró en la presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, pues miró la aflicción de su pueblo y vio que el rey de Siria pues los afligía grandemente. Y aquí me quiero detener un poquitito, porque si bien es cierto que Dios es un Dios perdonador, lleno de misericordia, vemos muchas personas, mucha gente que conoce la verdad de Jehová, como en el caso pues del rey Joacás, conocía las cosas que Dios le agrada, era parte del pueblo de Israel, pero no se sujetan a la voluntad de Dios. Pero hay un determinado tiempo en su vida en que ellos buscan a través de la oración, a través del ayuno, arrepentirse, y Dios por su misericordia los escucha y les concede las peticiones de su corazón. Y no sé si les ha pasado, pero hemos conocido muchas personas que han conocido la verdad del Evangelio y están viviendo desordenadamente y se jactan de que Dios les concede las cosas que ellos le piden a Dios. Y es verdad,
Uno los ve que yo he conocido personas que no han tomado en seriedad una relación con Dios. Ellos están con Dios así como un noviazgo temporal. Mientras tú me das lo que yo te pido, estamos bien. Pero no ha adquirido un compromiso. Solamente quieren los beneficios de Dios. Y usted los ve cuando están pasando por adversidades. Usted los ve orando y ayunando. Y Dios les concede las peticiones de su corazón. Y eso los hace sentir a ellos como que no necesito compromiso con Dios. Porque Dios me da lo que yo le pido. Algo así sucede, ¿no? Y lo vemos acá reflejado en este relato bíblico, en el versículo 4 de Segunda de Reyes, capítulo 13, lo vemos. Este hombre, este rey, oró al Señor y Jehová le levantó Salvador. En el versículo 5 nos dice que Jehová le dio Salvador a Israel. Y según la Biblia de estudio, el Salvador que Dios le dio al pueblo, y según el Salvador que Jehová les dio, fue Asiria, quien pudo contrarrestar al rey de Siria, porque de una u otra manera estaba cuidando sus intereses, porque más adelante nos daremos cuenta que fue precisamente Asiria quien arremetió contra el pueblo del norte. Y entonces nos damos cuenta acá que el Señor le cumple la petición a este rey y le da liberación de la opresión que estaban experimentando con Hazael. ¿A qué punto quiero compartir con ustedes? Que nosotros no nos debemos conformar. Nosotros no nos debemos conformar con que en determinada situación nosotros le pidamos a Dios un favor divino y Él nos los conceda y eso nos haga sentir plenos. No. Porque recordemos que Jesucristo lo expresó, que Dios es tan misericordioso, que hace que su sol salga sobre buenos y malos, es decir, reciben beneficio de Dios y hace que llueva sobre justos e injustos. Entonces, esto nosotros debemos considerarlo con mucha seriedad. El Señor, más allá, a veces en este relato bíblico podemos ver como que este rey Joacás oró a Dios sabiendo que Dios es un Dios de misericordia. Y a veces tomamos a Dios como un genio de la lámpara. Solamente lo llamamos cuando necesitamos un favor. De resto no nos acordamos más de Él. Y no es la idea. La idea es rendir a totalidad nuestra voluntad a Dios. Qué diferente hubiese sido el destino del reinado del norte si desde el primer rey, que fue Jeroboam, hubiese abrazado con fidelidad las promesas que Jehová le pronunció por boca del profeta Ahías. Yo me siento a leer esas promesas que Jehová le dio a Jeroboam, hermano, eso era algo especial. Eso era para no dejar caer nada sin desperdicio. Eso era, imagínese, que el Señor te diga, haré casa firme para ti para siempre. Vas a estar allí. Tus hijos, tus descendientes van a estar allí. Y si tú te deleitares, si tú hicieres la voluntad de Jehová, yo te haré fructificar. Y uno lee todas las promesas que el Señor le dio a este hombre. Y este hombre echó tras sus espaldas todo eso. Y le fue más sencillo construir 2 becerros y colocarlos en puntos estratégicos, llamar e invitar a la congregación de Israel a que adoraran esos dioses precisamente en los meses que correspondían ir a Jerusalén a adorar a Jehová. Entonces, qué triste situación de verdad. Y eso fue el inicio de toda la maldad, porque todos los reyes que fueron usados para reinar en el norte, todos fueron terribles. Y todos fueron ungidos. Para ellos ser rey tenían que ser ungidos. Entonces, ¿de qué les valió la unción? Si en ellos no hubo devoción, si en ellos no hubo entrega, no hubo un corazón íntegro. ¿Recibieron beneficios? Claro que recibieron beneficios. Ejemplo tenemos el mismo Acab, ese rey tan malvado que su esposa hacía con él lo que él quisiera. En el momento que escuchó la sentencia por boca del profeta Elías, el hombre se sumergió en oración y ayuno
orando, ayunando, se vistió de saco de cilicio, aún dormía con esa ropa. ¿Y qué le dijo Jehová a Elías? Mira, ¿no has visto cómo mi siervo Acab se ha humillado y me ha pedido misericordia? Pues no le voy a hacer eso que yo le dije en sus días. No lo voy a hacer en sus días, voy a hacerlo después. Y así de misericordioso es Dios, pero ¿cuál va a ser el final de Acab? ¿Va a llegar entonces a la eternidad? Nos parece que no. Entonces, que no sea un momento solamente cuando estemos en aflicción buscar a Dios. No, que sea en todo tiempo, como la palabra del Señor nos dice, un consejo hermosísimo que hallamos en su palabra. Nosotros en la palabra de Dios hallamos la respuesta a nuestras distintas necesidades. Hay un versículo hermoso que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, el versículo 8, y es lindísimo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el aceite sobre tu cabeza. Nosotros no podemos ser como la farmacia de turno. A veces sí estamos con Dios, otras veces no. A veces estamos con el mundo, a veces estamos en tiniebla, a veces estamos en luz, a veces estamos como un relámpago, un destello, una luz y volvemos a oscurecer como el cielo. No, en todo tiempo, si estos reyes hubiesen mantenido ese perfil de santidad, qué diferente hubiese sido la historia de la monarquía de los reyes de Judá y los reyes del norte. Hubiese sido tan diferente. Pero lamentablemente el ser humano tiende a ser inconstante, así como la ola del mar. Entonces es un sabio consejo. No busquemos solamente a Dios cuando estemos en aflicción, en alegría, en gozo, en paz, que siempre haya esa conexión con nuestro Creador. Y poniendo en práctica este hermoso consejo de Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y ese aceite de la santa unción siempre permanezca en nuestra cabeza. Ungiste mi cabeza con aceite, dijo David, y mi copa está rebosando. Entonces, que eso sea constante, que eso sea una constante en nuestras vidas y no tengamos una fidelidad condicionada o una búsqueda de Jehová hacia Jehová condicionada, como lo experimentó este rey, pero que lamentablemente eso fue como un pañito de agua tibia allí. Eso fue algo momentáneo, porque el triste final de este reinado del norte fue terrible y todo a consecuencia de su desobediencia. Entonces, qué diferente nos luce a nosotros cuando emprendemos esta carrera con fe, porque una de las cosas lindas que nosotros podemos ver que cuando nosotros emprendemos la carrera de fe, cuando el Señor nos ha revelado su verdad, nosotros no tenemos jubilación. Nuestra jubilación, podemos decir lo que va a ser en la patria celestial, donde vamos a gozar de todos los beneficios de los sacrificios que nos tocó hacer acá. Pero va a estar allí. Y qué lindo que el Señor nos dijo y nos da para motivarnos. Tendremos 100 veces tanto acá. Y en el siglo venidero, pues la vida eterna. Entonces vale la pena ser constante en el servicio de Dios. Vale la pena mantenernos así como se mantuvo Eliseo mirando a Elías. No se distrayó para nada para poder tener esa sabia petición que él elevó al profeta. Entonces que nosotros nos mantengamos, como dijo el apóstol Pablo, mirando al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, nuestro Señor amado, y que cada día nos da prueba de su amor, cada día nos llena a través de su palabra, de esa fe y de esa esperanza que hace que prevalezcamos en el pueblo de Dios allí, esperanzados en esa gloriosa venida, porque se prometió que venía y vino, pero esta vez no vendrá como un niño que tendrá que huir con sus padres a Egipto para salvar su vida. Esta vez vendrá como lo que Él siempre ha sido, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos dará a cada uno nuestro justo pago. Entonces, vale la pena mantenernos siempre constantes en Él. Siempre sean nuestros vestidos blancos,
resplandecientes. ¿Y por qué blancos? Bueno, porque han sido lavados con la gloriosa sangre de nuestro Cordero inmolado. Entonces, haciendo un paréntesis sobre esto, porque vuelvo y les digo, conocemos muchas personas que solamente se acuerdan de Dios cuando están pasando por adversidades, pero su conducta, su mala forma, no están dispuestas a entregarle. Dios nos ayude. No nos conformemos solamente con alcanzar la misericordia de Dios, porque el Señor es misericordioso, no nos da lo que nosotros merecemos. Procuremos estar siempre bajo la gracia de Dios, que es muy diferente. La gracia es ese don inmerecido, ese regalo de salvación que ha sido pagado por el sacrificio de Dios, de nuestro amado Salvador. Entonces, no nos conformemos porque, bueno, el Señor es misericordioso, hace que llueva sobre malos y buenos, que salga el sol sobre buenos y malos, llueva sobre justo e injusto. No nos conformemos con alcanzar la misericordia de Dios. Procuremos alcanzar esa gracia que salva, esa gracia que redime. Allí entonces sí estaremos seguros. Y con todo y esto que Jehová les dio la muestra de liberación al pueblo de Israel, ellos no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Y tristemente continuó el pueblo sumergido en la idolatría. Estuvieron adorando a la imagen de acera que permanecía allí en la capital de Samaria precisamente como símbolo de adoración para esta nación. Seguían con las prácticas que son abominación a Jehová. Entonces, esto nos debe hacer a nosotros reflexionar y considerar que debemos cambiar. Una vez que Dios nos concede nuestra petición, cambiemos, ofrendemos lo mejor a nuestro Dios, que es nuestro corazón, que sea Él nuestro principal huésped. Nos dice también la palabra de Dios que no le había quedado gente a Joacás. Solamente habían 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Y el rey de Siria pues los había destruido y lo había puesto como polvo para hollar. Y el resto de todas las cosas que él hizo y sus valentías pues están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Duerme entonces Joacás, se les toca el tiempo de morir y lo sepultan allí con sus padres en Samaria, y reinó en su lugar entonces Joás, su hijo, para ser entonces el tercer hijo de sería el segundo hijo de Jehú, el que gobernó en Israel. Aquí tenemos que aclarar algo. Dice que Joacás fue seguido por su hijo Joás, ¿verdad? Él se convirtió en el 12º rey de Israel, pero no nos podemos confundir con el 8º rey de Judá, que tiene el mismo nombre, porque hubo reyes tanto del norte como del sur que tuvieron mismos nombres. Aquí nos dice la palabra de Dios que en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Acaz. Entonces allí se encontraron Joás del norte y Joás del sur. Allí este hombre, Joás, y el hijo de Joacás, reinó sobre Israel allí en Samaria como capital y solo reinó 17 años. Y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, el hijo de Nabat, que también hizo pecar a Israel, así tal cual estuvieron todos los reyes de Israel. Los demás hechos de Joás, todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, el rey de Judá, nos dice que está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Y también muere Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Pasa entonces a reinar otro descendiente. Este vendría siendo bisnieto. Este vendría siendo entonces bisnieto de Jehú. Y en el versículo 14 de este capítulo nos habla que Eliseo estaba enfermo de una enfermedad de la cual fue la causante de la muerte de este profeta. Y de verdad que uno se hace sentir así como que una ironía muy grande, porque este hombre con una fe tan gigante
y que hizo tantos milagros durante toda su vida y aún después de su muerte, que muriera de una enfermedad. Qué cosas, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos y hay testimonio de hombres, mujeres fieles, íntegras, usados grandemente en el ministerio de Dios y mueren de unas enfermedades que son tan tristes. Pero bueno, la palabra del Señor nos revela que es a Dios en sus ojos es de estima la muerte de sus santos, y quizás para comprobar o como para testificar al mundo que a pesar de esas enfermedades que padecieron, su fe permaneció intacta, tal vez como un testimonio a este mundo que se corrompe de manera tan ligera, como el Señor de testificar de que a pesar de las adversidades, enfermedades, dificultades, la fe de sus siervos se mantiene intacta, y por eso nos dice el Salmo que es de estima la muerte de sus santos. A los ojos de Jehová es de gran estima saber que así precisamente en santidad encuentran ellos la muerte. Y este hombre, Joás, el rey de Israel, aquí echo un ratito para atrás la historia, se va llorando delante del profeta y le dice las mismas expresiones que usó Eliseo cuando ve partir a Elías. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Las mismas expresiones que Eliseo usó cuando vio arrebatar a Elías de su presencia. Y le dijo Eliseo, mira, toma un arco y una saeta, y él tomó el arco y la saeta y le dijo, ponle en tu mano sobre el arco, y él puso su mano sobre el arco, y Eliseo también puso sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo el profeta Eliseo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, Eliseo le dio la orden, tira, y él tiró tal cual. Y Eliseo pronuncia esta petición, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Miren qué hermosa promesa tuvo este rey para ver obrar la mano de Jehová al favor de su pueblo. Y Eliseo le vuelve a decir a Joás, toma la saeta, y el rey lo tomó. Le dijo, golpea la tierra. Y este hombre, quizás en desánimo o quizás por cortesía, solamente lo golpeó 3 veces. Eliseo le estaba ofreciendo una oportunidad de participar en una profecía que simbolizaba las victorias seguras sobre los sirios. Esa fue la invitación que Eliseo, el profeta, le había dado a Joás. Pero resultó que Joás no lo hizo. Quizás carecía de la fe necesaria o no estaba dispuesto a hacer las cosas con entusiasmo, pues le parecía quizás absurdo, le parecía irrelevante que él tomara esa saeta y golpeara con ella la tierra. Y este hombre lo hace quizás con desánimo, lo golpea 3 veces, y esto fue triste porque el profeta se enoja contra él y le dice, si hubieses dado 5 o 6 golpes, hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Por qué con ese desánimo? Quizás con esa falta de voluntad. Y qué triste, ¿verdad? Cuando la oportunidad estaba allí abierta para poder ver consumar todos sus enemigos, pero en él no había esa certeza y ese íntegro corazón para hacer las cosas a Dios. Le dijo, bueno, como lo has golpeado 3 veces, pues solamente 3 veces vas a derrotar a Siria. Nos dice la palabra de Dios ya que Eliseo muere y es sepultado, pero que comenzando el año venían unas bandas armadas de los moabitas a la tierra de Israel. Y resulta que habían unos hombres que estaban allí para sepultar a un hombre, y cuando vieron esta banda de moabitas, se asustaron y arrojaron el cadáver en el sepulcro donde yacían los huesos de Eliseo. Y cuando este cadáver toca los huesos del profeta, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso lo relata el versículo 21
del capítulo 13 de Segunda de Reyes. Qué tremendo. De verdad que uno lee esto y esto hay que leerlos con fe. Aún los huesos secos de este profeta hizo este milagro. Uno no se imagina qué pasaría con este hombre que revivió. ¿Qué condición tendría? ¿Y qué sucedería con los hombres que lo tiraron allí y se escondieron cuando este hombre regresa al lugar y lo ven vivo? ¿Verdad que hay cosas que uno se pregunta y uno dice dónde encontrar estas respuestas, ¿no? ¿Qué pasaría cuando este hombre revive y regresa al lugar donde él vivía? Y aquellos hombres que participaron de su funeral, quizás que hablaron bonito en su partida, lo ven volver intacto. ¿Qué le diría a este hombre? No sé, de repente me vi en el sepulcro y estaba vivo, no sé qué pasó. O le diría, al tocar los huesos volví a la vida, no sé. Pero hay cosas que uno como que le gustaría saber más, ¿verdad? Que la Biblia nos diera un poquito más de detalle. Pero hasta allí nos dejó la palabra de Dios, dando el testimonio fiel de que este profeta fue usado de una manera gloriosa por la mano de Jehová y en todo tiempo sirvió al Señor en integridad de corazón, aún en medio de su enfermedad. Y aún después de muerto, el Señor siguió haciendo milagros a través de esta vida. Bueno, no de esta vida, a través de este cuerpo. Hazael entonces, el rey de Siria, sigue afligiendo a Israel en todo tiempo de Joacás. Y este hombre, nos dice la palabra de Dios que Jehová tuvo misericordia de ellos, de los israelitas, y se compadeció. ¿Por qué? Porque él recordó el pacto que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y no los quiso destruir, ni los quiso echar de la presencia de él. Muere Hazael, rey de Siria, y entonces entra al reinar su hijo llamado Ben-Hadad. Y pues volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, tal cual lo había dicho Eliseo el profeta. Y así entonces seguimos avanzando con cuántas cosas el Señor nos regala, ¿verdad? A través de su palabra, cuántas verdades que necesitamos conocer para seguir emprendiendo fielmente y hacer la voluntad de Dios, ofrendando nuestra voluntad. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Pero si Dios está con nosotros, podemos hacerlo. Vamos a seguir viajando entonces ya hacia el capítulo 14 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 14. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadad, de Jerusalén, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso los altos no fueron quitados, que el pueblo aún sacrificaba y quemaba perfumes en los altos. Y luego que el reino fue confirmado en su mano, hirió a sus siervos, los que habían muerto al rey su padre. Mas no mató a los hijos de los que le mataron, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hirió asimismo 10,000 idumeos en el valle de Salinas, y tomó a Sela por guerra, y llamóla Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasía envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y lloraron el cardillo. Ciertamente has herido a Edom y tu corazón te ha envanecido. Gloríate pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal para que caigas tú y Judá contigo?
Mas Amasías no dio oídos, por lo que subió Joás, rey de Israel, y viéronse de rostro él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a sus estancias. Además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los vasos que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y los hijos en rehenes, y volvióse a Samaria. Lo demás de los hechos de Joás que ejecutó, y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Lo demás de los hechos de Amasías, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? E hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, mas enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y trajéronlo luego sobre caballos, y sepultáronlo en Jerusalén con sus padres, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, e hiciéronlo rey en lugar de Amasías su padre. Edificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Amat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue Gad-Efer. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y lo demás de los hechos de Jeroboam, y todas las cosas que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó a Judá en Israel, a Damasco y a Amat, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 14 de Segunda de Reyes y nos damos cuenta acá en un versículo hay tantas cosas. Es impresionante. Recordemos que cada rey tenía como su cronista, como el que narraba, el que transcribía los acontecimientos históricos e importantes que sucedían en los años de su gobierno. Y aquí pareciera que, bueno, Reyes, lo que es el libro de Reyes, el libro de Crónicas, aquí podemos ver que todo esto fue como que condensado, se concentró y de un versículo hay tantas cosas que es impresionante. Cuánta historia y cuántas cosas para aprender. Aquí nos revela la palabra de Dios que Amasías reina en Judá. Y Reyes pues retorna ahora a los acontecimientos en Judá, el reinado del sur. Tras la muerte de Joás, su hijo Amasías pues se convirtió en el 9º soberano del reino del sur. Este fue uno de los más agresivos reyes de Judá y logró restaurar algo de su prestigio. Él ejecutó a aquellos hombres que habían matado a su padre y ganó pues una memorable batalla contra Edom también, como lo dice en el versículo 7. Nos habla acá del Valle de la Sal, que es una planicie situada en el extremo meridional del Mar Muerto. Nos habla de Sela, que fue rebautizado con el nombre de Jocteel, que es lo que llaman la famosa Petra. Es una fortaleza cavada en la roca
que servía de capital del reino de Edom. Y años más tarde, pues Amasías se tornó demasiado confiado, muy confiados, que instigó a una guerra contra Israel en la que resultó derrotado, a tal punto que este hombre, el rey de Israel, Joás, entra, destruye parte del muro de Jerusalén y desde la puerta de Jerusalén hasta la puerta de Efraín, hasta la puerta de la esquina, destruyó 400 codos, un aproximado de 200 metros, y tomó el rey de Israel todo el oro y toda la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. A los hijos tomó en rehenes y él se volvió a Samaria. Y esto fue como parte de ese engreimiento que tuvo Amasías, porque él lo instó a la guerra, pero el corazón de él, de Amasías, se había envanecido, y por eso Joás le había dicho: quédate tranquilo, el cardo que está en el Líbano envió a decir que da tu hija por mujer a mi hijo, quédese tranquilo. Y este hombre pues insistió, y la derrota fue terrible. Perdieron parte de la construcción de su muro y a más de eso, todo el tesoro que se halló en la casa de Jehová y en la casa del rey. Y es sorprendente, no sé si ustedes han notado, pero desde que Jehová permitió que Salomón construyese ese majestuoso templo y reyes de distintos países le entregaran a Salomón grande riqueza, aparte de todo lo que David su padre había consagrado de las batallas, de los botines, de las ofrendas del pueblo, todo lo que tenía el pueblo a disposición como tesoro nacional, podemos decir como tesoro nacional, lo que estaba en la casa del rey y lo que estaba en la casa de Jehová. Y es impresionante, pero cada vez que uno lee la historia de los reyes de Judá, cómo Dios de una u otra manera suplía a su pueblo, porque cada vez que venía un enemigo entraba a la casa de Jehová y no la encontraba vacía, la saqueaba. El escritor del libro nos narra que saquearon, se llevaron el oro, se llevaron la plata, se llevan todo. Y eso pasó constantemente. Cómo Dios da, pero así como da, también permite que se nos quite, cuando no estamos conforme a la voluntad del Señor. Entonces aquí pues vuelve el narrador de Reyes a la historia de Israel y nos explica que el sucesor de Joás fue su hijo Jeroboam, que pasaría a ser Jeroboam II, porque el primero fue el que gobernó al inicio, quien fue siervo de Salomón y que se le prometió grandes promesas, y que él, lejos de abrazarlas, edificó 2 becerros que hasta la fecha fueron causa de oprobio, de idolatría, de tropiezo al pueblo del norte. Y entonces aquí entra Jeroboam II a reinar, y él pasa a ser el 13º monarca de Israel de la dinastía de Jehú. Y Jeroboam fue un gran gobernador, muy capaz, muy diligente, pero fue un débil reformador religioso. Ninguno de los reyes del norte fue un hombre que levantase la moral espiritual hacia el pueblo, pues este hombre también fue muy idólatra, pecando también con los becerros que había mandado edificar Jeroboam I. Aquí en el capítulo 25 nos habla de que Jehová había dado la palabra por boca del profeta Jonás, que daría límites desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabat. Y efectivamente, este Jonás que se está mencionando acá, hijo de Amitai, es nuestro gran personaje que tiene el libro que tiene su nombre, quien fue tragado por un gran pez por ser renuente a llevar el mensaje a la capital de Asiria, que es Nínive. Y por supuesto aquí este versículo nos puede ayudar a entender un poquito más por qué la actitud de Jonás
de no llevar la palabra de preparación a los ninivitas, porque él había experimentado todo el daño que estas grandes potencias le habían causado a su país, y obviamente había bastante patriotismo en el corazón de Jonás, que no quería compartir o brindarles esa oportunidad de que ellos corrigiesen y cambiasen, porque precisamente Jonás sabía que todo lo que el pueblo de Israel, el reino del norte, había hecho era merecedor de castigo, y nos dice la palabra de Dios que con todo y todas las cosas malas que había hecho el pueblo de Israel en el reino del norte, el Señor no lo había determinado raer debajo del cielo, no lo quería raer porque sentía misericordia. Y este conocimiento y esto que Jonás había experimentado por la misericordia de la mano de Jehová hacia el mismo pueblo de Israel, temía que pudiera pasar con el pueblo que no era Israel, y también el Señor se rindiera al perdón como lo había hecho con el reinado del norte. Entonces aquí este poquitito que leemos acá nos da así un centellazo para entender por qué esa actitud del profeta Jonás al rebelarse ante Dios y no ir a la capital de Asiria para decirles que serían destruidos. Efectivamente, él estuvo ministrando, su ministerio se llevó a cabo en épocas duras del pueblo de Israel, del reinado del norte, donde la idolatría era motivo suficiente para que el Señor lo raera por total el nombre de Israel, pero el Señor es amplio en perdonar. Y nos dice que este hombre Jeroboam hizo grandes guerras, hizo muchas valentías y restituyó el dominio de Israel. Ya él vuelve a tomar entonces en consideración, y con estos 41 años que él gobernó fueron bastantes para que Israel tuviera una posición política más firme, decimos, en la parte política, en la parte social, pero en la parte espiritual fue un caos total. Todos los reyes del norte fueron un caos total. Y le toca entonces la hora de morir a Jeroboam, y es enterrado en los sepulcros de sus padres, y reina entonces en su lugar Zacarías, su hijo, que pasaría a ser entonces el último de Jehú, de la dinastía de Jehú, que se sentaría en el trono de Israel. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa musical para escuchar este himno que nos hace referencia de la gracia y del amor de Dios. Gracias a ti, mi Señor, hemos podido llegar juntos al final de esta reunión, en amor fraternal, en unánime voz, hemos podido alabar tu nombre, Jehová, que tu ángel, mi Dios, con nosotros esté, nos permita llegar a otra reunión, que nos guíes al bien, guardes nuestro andar, y tu paz, mi Señor, con nosotros esté, que tu ángel, mi Dios, con nosotros esté, nos permita llegar a otra reunión,
nos guíes al bien, guardes nuestro andar, y tu paz, mi Señor, con nosotros esté. Segunda de Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía, de Jerusalén. E hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso los altos no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Azarías y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán su hijo. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Sayún, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Zacarías, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Sayún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó el tiempo de 1 mes en Samaria. Pues subió Manaén, hijo de Gadi, de Tirsa, y vino a Samaria e hirió a Sayún, hijo de Jabes, en Samaria, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Sayún y su conjuración con que conspiró, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces hirió Manaén a Tipsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus términos desde Tirsa, e hirióla porque no le habían abierto, y abrió a todas sus preñadas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó en todo su tiempo de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Ful, rey de Asiria, a la tierra, y dio Manaén a Ful 1000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para atar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manaén y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manaén con sus padres, y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria 2 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, e hiriólo en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arif, y con 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Pecaía, y todas las cosas que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat,
el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ión, a Belbet Maaca, y Janoa, y Sedes, y Azor, y Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y transportólos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, hizo conjuración contra Peca, hijo de Remalías, e hiriólo, y matólo, y reinó en su lugar a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Lo demás de los hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Lo demás de los hechos de Jotán y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Bueno, llegamos entonces al capítulo 15 de Segunda de Reyes. ¿Y cuántos reyes pasaron por este capítulo, verdad? Sobre todo en la parte del norte. Mientras que aquí se consolida entonces Azarías, rey en Judá, y gobierna por un buen periodo, 52 años. Y lo mejor de todo esto es que fueron 52 años de un buen gobierno. Llega al poder a los 16 años, para un total, ¿verdad?, de 68 años. Azarías, este rey, también se le conoce como el rey Usías. Este hombre, aquí en este relato, pues el libro de Reyes retorna nuevamente a describir el reino del sur. Y nos habla pues que Azarías se convierte entonces en el 10º gobernante en la historia de Judá, y éste estableció allí uno de los más sólidos reinados, pues solamente contando con 16 años entra al poder y se mantuvo por 5 décadas. 52 años estuvo al frente de su país. Pero este hombre también se le recuerda como el rey leproso. ¿Recuerdan qué le sucedió? Este fue un castigo que el Señor le envió por haber hecho algo que no debía hacer. Esto se encuentra relatado con mayor detalle en el libro de las crónicas. Este hombre fue conocido, el rey Azarías o Usías, pues, como amigo de la agricultura. Este hombre hizo muchos avances, tanto espirituales como social como económico, y esto ayudó muchísimo al progreso del reinado del sur, porque al tener un líder que no solamente velara por los avances de su pueblo, sino también por la fidelidad a Dios, pues eso permitió que el reino del sur se mantuviera mucho más años sólidos antes de ser transportado a Babilonia, cosa que no sucedería con el reinado del norte. Con todo y eso, el Señor fue tan paciente, pero tan paciente con Israel. No estaba en su voluntad, en su querer, raerlos, pero tristemente el mal proceder de sus líderes, porque no hubo un solo líder. Y no sé si han notado, pero qué triste se escucha, ¿verdad?, cuando el libro de Reyes y Crónicas hace referencia a Jeroboam y tiene esa etiqueta tan fea. Wow, ¿verdad que perdí la cuenta de las veces que se menciona
Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Qué triste, ¿verdad? Qué triste esa definición, esa manera de recordarlo. Mientras que de David tantas veces se menciona que Jehová mismo da testimonio diciendo quién fue su corazón perfecto a Jehová, conforme al corazón de Jehová. Miren qué contraproducente, ¿verdad? El Señor se refiere hacia David como aquel hombre que fue su corazón de acuerdo a la voluntad del Señor, y hace la referencia de este rey Jeroboam, el hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Qué triste. Cuántas cosas, ¿verdad? Nuestras actitudes nos llevan. Este hombre tuvo en su mano, estuvo allí parado en la Y para escoger el bien o el mal. Y tristemente este hombre se fue por el mal. Y cada vez que se pronuncia sobre Jeroboam, se hace mención de esta etiqueta, el que hizo pecar a Israel. Y gracias a esos becerros que construyó, cuánto mal causó al pueblo de Dios. Terrible esta situación con este rey. Y bueno, nos dice entonces acá que el rey de Israel, Zacarías, reina en Israel, ya viene siendo entonces el último de la dinastía de Jehú. En Judá está Azarías o Usías, y en el norte entonces estaría Zacarías, que reina en Israel. Y este hombre, Zacarías, reina, él viene siendo entonces, vendría siendo así, tataranieto, era la cuarta generación de Jeroboam sobre Israel, y este hombre reina solamente 6 meses. Imagínense, fue el reinado más breve de la dinastía de Jehú. ¿Y qué sucedió con este hombre? Pues hizo lo malo ante los ojos de Jehová, así como lo habían hecho sus padres. No se había apartado de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y vuelve a decir el escritor, el que hizo pecar a Israel. Triste condición de este hombre. Triste la condición de Jeroboam al haber sido etiquetado con esta mala fama, porque así lo había hecho. Y nos dice la palabra de Dios entonces que contra Zacarías conspiró Sayún, el hijo de Jabes, y él lo hirió en la presencia de su pueblo y lo mató y le hizo un golpe de estado. A los 6 meses entonces muere y entra a gobernar Sayún. Los demás hechos de Zacarías fueron muy pocos, son 6 meses nada más, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra que Jehová le había hablado a Jehú. Miren qué bonito es recordar. La palabra de Dios nos recuerda que tuvo fiel cumplimiento lo que Jehová le prometió a Jehú. Y volvemos a recordar entonces. Jehú obedeció en parte lo que el Señor le dijo. Limpió la tierra de toda la descendencia de Acab, pero no fue fiel a Jehová. Sin embargo, el Señor le prometió que de su descendencia se sentarían en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así, tal cual el Señor lo pronunció, así lo cumplió. Entonces, entendemos un poquito más lo que nos dice la palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor prometió, Él lo hará, aunque nosotros permanezcamos infieles a las promesas de Dios. Dios y su palabra son inseparables. Él va a permanecer allí fiel. Qué lindo, ¿verdad? Por eso que a mí me encanta tanto esa promesa del Salmo 112 que dice, bienaventurados. Me gusta esa promesa y me adueño, como que la abrazo, como que me quiero ser dueña de esa promesa. Me encanta la promesa del Salmo 112. Porque yo sé que Dios no nos defrauda. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, porque su simiente será poderosa en la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Esto es precioso. A mí me encanta esta promesa. La tengo así como que tallada en la memoria. Me encanta. Bienaventurados los que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera,
porque su simiente será poderosa en la tierra. Esto es para bienes espirituales, hermano. ¿Qué más poder que la unción del Santo en nuestras vidas, verdad? Y nos dice entonces que Sayún, el hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 del rey Usías, rey de Judá, que viene siendo el mismo Azarías, y él solamente reinó un mes en Samaria, porque se levantó un hombre llamado Manaén, el hijo de Gadi, y subió de Tirsa y vino a Samaria y lo mató. Se cumple así lo que dice Jesucristo. Y al que a espada mata, pues a espada morirá. Así lo dice Jesucristo, ¿verdad? Efectivamente, él mató a Zacarías a los 6 meses de haber entrado al poder, pues él solamente estuvo en la silla del reinado un solo mes, y vino uno más difícil que el Manaén y lo hirió, y reina en su lugar. Al que espada mata, a espada morirá. Fiel palabra de Jesucristo. Y aquí lo vemos cumplidito. Los demás hechos de Sayún y la conspiración que él tramó, pues están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y entonces Manaén saqueó a Tifsa y todo lo que estaba en ella y también sus alrededores de Tifsa. Él la saqueó, pues, porque no le habían abierto las puertas, y él abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. ¡Qué terrible! El asesino de Zacarías, Sayún, ocupó el trono de Israel como un 15º de su monarca, pero solamente un mes para ser ejecutado por este hombre Manaén. Y la desaparición de Sayún marcó el fin de la dinastía número 6. Miren todas las cantidades de dinastías que van pasando por acá. Y este hombre nos relata la palabra de Dios. Este hombre Manaén hizo una terrible maldad al abrir los vientres de las mujeres que estaban encintas. Este hombre, Manaén, pasa a ser entonces el 16º rey de Israel y gobernó durante 10 años, una década, y este hombre cae bajo el dominio de Pul, que es Tiglat-Pileser III, uno de los más grandes monarcas asirios. Pul, él impuso tributos a Israel y obligó a Manaén a aumentar abusivamente los impuestos para que pudieran así suplir o cumplir con el tributo que este hombre le había pedido. Y el hijo de Manaén, que se llama Pecaía, sube al trono como 17º monarca de Israel. 17º. Después de reinar 2 años, pues fue asesinado por su sucesor Peca, y ponen así el fin de la dinastía número 7 de el pueblo del norte. Como el 18º gobernante entonces entra en acción Peca, que también hizo lo malo, y fue invadido por Tiglat-Pileser III, este rey de Asiria. Este fue el comienzo del fin de Israel, al anexarse a Siria, pues varios de los territorios del reino del norte, y se llevó a cautivo a muchos de sus súbditos. Y aquí vemos entonces desboronarse este reino del norte tras tanta idolatría y tanto pecado, y entra en acción entonces Asiria para empezar lo que sería el fin del reinado del norte. Y bueno, en Judá se levanta entonces Jotán, hijo de Usías, que pasa a ser el 11º monarca del reino del sur, y este fue un rey bueno, y él ganó buena fama y reconstruyó la puerta del norte del templo. Y este hombre trabajó, el hijo de Zacarías, el reino de Azarías, el hijo de Azarías o de Usías, este rey que entra a gobernar en lugar de este hombre que duró 52 años, también fue bueno, y él hizo buenas obras que ayudó a fortalecer al pueblo de Judá. Sin embargo, nos hace referencia que con todo y esto no habían sido quitados los lugares altos donde el pueblo seguía sacrificando y quemaba incienso en los lugares altos,
Sin embargo, nos queda esa mancha que no se corrigió. El pueblo seguía inclinado a la idolatría. Triste y lamentablemente, ¿verdad?, que esto haya acontecido con el pueblo de Dios, que haya tenido siempre esa inclinación a hacer lo malo, a buscar en cisternas rotas, teniendo ellos una fuente de agua viva como es nuestro amado Salvador. Dios nos ayude a mantenernos siempre mirándolo a Él, porque si miramos al hombre nos caemos, si miramos al hombre perecemos, pero si miramos a Dios nos sostendremos como mirando lo invisible. Así que Dios nos ayude y que estas historias que estamos leyendo nos permitan reflexionar, nos permitan ver el pecado con horror y pensemos, ¿cuál será la etiqueta que me irá a colocar a mí, Señor? El que hizo pecar a Israel, el que hizo pecar esto, el que hizo tal cosa mala o algo bueno. Como tantos mensajes nos ha hablado del Espíritu Santo para testificar de vidas de hombres y mujeres bien convertidas a la obra de Dios. Dios nos ayude y nos ayude a mantener un corazón cuyo trono esté ocupado por nuestro amado Dios. Bueno, hasta aquí entonces el programa del día de hoy. Vamos a tener la oración de despedida para saludar a nuestros fieles oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Gracias porque en tu bondad tú te has dignado de mirarnos, Señor, no viendo nuestras bajezas, sino ese amor con que nos has cubierto, Señor. Gracias por tantas bondades que hemos recibido de tu mano buena. Ayúdanos, Señor, a recordarlas. Ayúdanos a cada día procurar agradarte a ti, negándonos a nosotros mismos y ofrendando nuestra voluntad a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor, pues reconocemos que no hay hombre delante de ti que no peque, Señor, en pensamientos, en palabras, en acciones. Señor, considera nuestra humana fragilidad y danos la oportunidad de corregir cada día, Señor, de mirarte a ti, Señor, como blanco de la soberana vocación. Bendice y guarda a cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo. Oh Dios, delante de ti estamos. Ten misericordia, Señor, tú conoces la lista de hermanos por las cuales están orando por sus diversas dificultades, Señor. Hasta ellos extiende tu cetro de misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias nunca se acaban. Ayúdanos a ser cada día más, Señor, conforme a ti te agrada. Moldea nuestro carácter, moldea nuestras vidas, Señor, y permítenos entender que todo lo que viene a nuestras vidas tiene un propósito el cual tú lo has dirigido. No nos abandones, quédate en medio nuestro, es nuestra principal necesidad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.